grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Isa. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Tres maneras fáciles y efectivas para memorizar tu Biblia. Un método efectivo es escoger una pequeña libreta y elegir de 5 a 10 versículos que quieras memorizar. Escribe un versículo por hoja en la libreta. Carga con esta libreta a todos lados, en el carro, en la oficina, mientras esperas, llévala a cualquier lado. Cada que tengas tiempo libre, en vez de revisar tus redes sociales, toma tu libreta y lee tus versículos sin olvidarte de la cita, si es posible, en voz alta. Después de que te hayas memorizado estos 5 versículos, escribe en tu libreta 5 versículos más. Repite el proceso una y otra vez. Si eres de los que se les pierde todo menos el celular,
Anota los versículos en la aplicación de notas. El objetivo es que en tu libreta o celular puedas tener los versículos a la mano. Otra manera de memorizar tu Biblia es escribiendo los versículos en post-its o en hojas pequeñas. Pégalas alrededor de tu casa o en tu oficina. Así, en cualquier momento del día podrás encontrarte con tus versículos en el baño, en la puerta, en la cocina, en tu compu, en todos lados. Cada que te encuentres con ellos, léelos en voz alta o repítelos en tu mente. Otra manera fácil y rápida para memorizar es grabar los versículos con tu celular en una nota de voz. Este método es muy útil si decides memorizar un pasaje completo o un libro de la Biblia. Escucha y repite en tu mente la nota de voz que grabaste. Hazlo varias veces a lo largo del día, así te lo irás aprendiendo fácil y rápidamente. ¿Y tú, ya memorizaste y leíste tu Biblia hoy? Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescata en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. De mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. De mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás. 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 Tú nunca me fallarás. Bueno es Dios,
Queremos darles la bienvenida a este proyecto maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el poder compartir la palabra de Dios, el tener la oportunidad de reunirnos de esta manera, aunque no puedo ver sus rostros. Sé que Dios está trabajando en el corazón de todos los que a través de este medio se están dando la oportunidad de aprender, de escuchar, de entender mejor la palabra de Dios. No saben lo emocionante que es este proyecto. Aquí quienes te están ayudando a que esto finalmente llegue hacia ti, cuando van contando los segundos previos a saludarte, es toda una emoción, pero también es toda una oportunidad para descansar en Dios y de esta forma pedirle a Él que nos guíe. No hay nada más hermoso que ser objeto y ser sujeto de la dirección de Dios. Dios ama al hombre, Dios quiere guardar su vida, guiar su vida, aunque el hombre tiene que tomar una decisión para que Dios pueda hacer esto en su corazón y pueda conducir sus pasos. Quiero compartirte que siempre es de bendición saludar a nuestros amigos que están en esta ciudad, a nuestros amigos que se congregan, se reúnen para poder contemplar este proyecto de nuestras pláticas en vivo en diferentes lugares de esta nación, y a todos nuestros amigos a través del continente, en Norteamérica, en Centroamérica, en el sur del continente. Les damos la bienvenida y la verdad es una bendición poder compartir todo lo que hemos preparado para que Dios primeramente nos conforte a través de su palabra, nos lleve a madurar a través de ella y sobre todo pueda continuar guiando nuestros pasos en nuestra vida y en particular en estos tiempos tan singulares que como iglesia, como humanidad, nos ha tocado la oportunidad de vivir. Bueno, nuestro tema que verdaderamente ha conquistado, al menos en mí, mi mente, mi corazón, es extraordinario cuando tú tienes la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, o Dios nos invita a meditar, es una expresión que nos lleva a hacer nuestra propia edición. Es decir, lo que pasa por tu mente, tú lo empiezas a editar como si empezaras a producir un libro, una acción, un comportamiento. La meditación en la palabra de Dios nos lleva a un accionar maravilloso que le permite a Dios manifestar el fruto de su presencia. Por eso hay una promesa extraordinaria para el hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Dice la Escritura que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, el fruto que tenemos que dar cuando lo necesitamos y en la forma que lo necesitamos. Dice la Escritura que no solamente es comparable con un árbol que da su fruto en su tiempo, sino que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Habla de un progreso constante cuando el hombre se mantiene meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Y además habla de una prosperidad emocional, una prosperidad espiritual que hace cada vez más hermosa la vida. Cuando tienes la oportunidad de estudiar la Biblia, como lo estamos haciendo ahora, tenemos la oportunidad de meditar en estas verdades que se van haciendo nuestras a medida que nosotros las asimilamos y las vamos apropiando. Es por eso que el libro de Apocalipsis tiene esta promesa tan particular que dice: bienaventurado, lo voy a leer nuevamente, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Siempre que empezamos nuestro estudio de Apocalipsis tenemos que recordar algunos detalles. Cuando Dios habla de que el tiempo está cerca, es que Él ve el tiempo de una manera diferente a nosotros. La semana pasada te decía que Dios tiene un reloj muy distinto
al que usamos los humanos. En ese reloj Dios tiene unas manecillas que van dictaminando sus acciones a través del tiempo. La Biblia dice, por ejemplo, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para Él son como un día. Así que Él habla, Él enseña y en particular Él revela a través de este libro lo que Dios tiene planeado hacer en el futuro. El libro se está revelando, Dios lo está dictando, enseñando al último de los apóstoles que se encuentra vivo, que se llama Juan el apóstol. Juan, el hijo de Zebedeo, este hombre maravilloso, ha vivido una extraordinaria experiencia de caminar al lado de Jesucristo durante los últimos 77 años de su vida. Así que Juan en este instante se encuentra preso, como estudiábamos la semana pasada, en la isla de Patmos. Ha estado predicando y ha comenzado una enorme persecución propiciada por el emperador Domiciano, que es el primer emperador que ha demandado la adoración hacia él como Dios. Y de esta forma el cristianismo se ha vuelto su gran enemigo. Y por esta causa Juan estaba en la ciudad de Éfeso, que se encuentra enfrente de la isla donde ahora él está cumpliendo una prisión. Es una prisión militar, una prisión que hacía las veces de cárcel, y ahí se encuentra Juan y nos está compartiendo su experiencia maravillosa en este lugar y nos dice, se presenta como lo que Dios ha ido haciendo a través de él, y en él se presenta como nuestro hermano, como nuestro compañero o copartícipe en la tribulación. Él se presenta al lado de todos los que están viviendo para Cristo y están experimentando los problemas que representa vivir para Cristo en un mundo que no vive correctamente. Continúa diciendo que él se encontraba, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que Dios está haciendo esta revelación. Juan se encuentra en el año 95 de nuestra era y el reloj de Dios ve prácticamente muy cercano el tiempo en el cual Él ha decidido terminar con todas las cosas equivocadas que están pasando en esta tierra. Dios, desde el principio de la Biblia, ha buscado al hombre para su salvación. En todo tiempo, su anhelo es que el hombre pueda dejar que Él, el Creador, pueda transformar su vida, entrar a vivir a su corazón, hacer de cada individuo una nueva creación y experimentar una relación personal con Dios. Pero el hombre tiene que tomar la decisión. Él es libre. Dios ya tomó esta decisión que yo acabo de describir con 4 pasos. Cambiar tu vida, perdonar tus pecados, entrar a vivir a tu corazón y hacer de ti una nueva persona y establecer una comunión contigo. En esto que Dios ya tomó como decisión, le llevó venir a esta tierra. Esta decisión lo trajo a este mundo porque para poder establecer Dios relación contigo y conmigo había que quitar de en medio todo lo que hicimos mal en primer lugar y había que quitar de en medio toda nuestra estructura equivocada que todos tenemos por naturaleza. Estas 2 cosas que nos separan de Dios, lo que hemos hecho mal y tendríamos que pagar para siempre en el infierno, y lo que somos, esa corrupción que no nos permite tener relación personal con Dios, ni menos y menos comunión con Él. Todo esto Dios lo resolvió al enviar a Cristo a pagar por nuestros pecados aquí en la tierra. En la cruz del Calvario Él pagó la deuda que tú hubieras tenido que pagar para siempre en el infierno. Pero hubo algo más que Él hizo. Toda la estructura tuya, toda esa corrupción interna que no te permite ser quien debes ser,
ni te permite actuar como deberías de actuar, Dios lo destruyó y le puso fin en la persona de Jesús. Jesús murió por tus pecados y murió por lo que tú eres. Dios le puso fin a todo lo que somos, a toda nuestra maldad y a todo lo que hicimos de manera equivocada. Así que cuando Dios envió a Cristo a la tierra, en ese momento Él logró lo que había anunciado, lo consumó y puso al alcance del hombre la salvación lograda por Cristo, y entonces empezó a contar el tiempo de un proyecto maravilloso que sería las siguientes generaciones. Esto nos involucra a ti y a mí. Cuando Cristo está trayendo esta revelación, de alguna manera nos contempla. No solamente en la cruz de Calvario pagó por nuestros pecados y ahí te tuvo presente, sino en este momento, a través de la revelación de su palabra, Él contempla nuestra futura existencia. Y para que pudiéramos llegar a conocerlo, nos dejó su revelación, la palabra de Él. En su reloj, Dios le dijo a los que habían creído en Él que Él regresaría pronto. ¿Qué es esto de pronto? Han pasado 2000 años. Desde que Él resucitó de los muertos y fue al cielo, y Dios lo ve como un instante que lo describe con estas palabras. Sin embargo, también a través de toda la Escritura, Dios habló de determinadas cosas que tendrían que pasar en la víspera de su advenimiento. Quiero decirte que en la próxima ocasión, cuando Cristo regrese a esta tierra, la Biblia dice que no tocará el mundo, que sencillamente arrebatará a todas las personas que físicamente estén vivas y que hayan invitado a Cristo a vivir a su corazón. Este será el día de la resurrección, lo que llama la Biblia el arrebatamiento. Y ahí en su reloj comenzará todo lo que se describe a través del libro de Apocalipsis. Cuando Juan está en la isla de Patmos, nunca se imagina lo que va a pasar, pero ocurren ciertas cosas sobrenaturales. Hay varios cambios que Juan experimenta y que de un momento para otro Juan se hace consciente, como estuvo ahí en el monte de la transfiguración 2 semanas antes de que Cristo muriera en la cruz. Ahora Juan de repente se encuentra en un estado donde el Espíritu Santo toma pleno control de él. Esto no es lo que la Biblia llama ser lleno del Espíritu Santo, porque hay creyentes, muchos creyentes en este mundo, que caminan llenos del Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, experimentas las 7 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Debemos constantemente mantener la correcta relación con Dios, y si en un momento dado fallamos, como lo decíamos la semana pasada, pedirle perdón a Dios, pedirle que me limpie de lo que hice mal y que me dé la victoria y que me vuelva a llenar de su Espíritu. Este es el andar correcto, normal del creyente. Pero cuando habla en el siguiente versículo que leí y que no terminamos de comentar la semana pasada, dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que Juan llegó a estar en el Espíritu, pero en una situación especial, tan especial, que Juan va a ser llevado a la presencia de Dios. Juan va a empezar a ver el futuro de la humanidad acontecer delante de sus ojos. Juan va a tener la oportunidad de ver la adoración que ocurre en el cielo. Juan va a tener la oportunidad de ver el final de los tiempos. Juan va a tener la oportunidad de ver a Cristo a regresar a reinar físicamente este planeta. Juan va a tener la oportunidad de ver el juicio final. Juan, a través del libro, va a ver el momento en que los cielos y la tierra, este universo, serán destruidos y no quedará vestigio alguno de este universo en el que hoy nos encontramos. Pero inmediatamente después de que Juan ve
la destrucción del universo y de la tierra en el juicio final, Él tuvo la oportunidad de ver cielos nuevos y tierra nueva. Quiero decirte algo, la Biblia dice que nosotros vamos a ver esto, que Juan tuvo la oportunidad de ver, pero en esta condición especial donde el Espíritu Santo lo lleva a vivirlo de manera tan real que él participa, de alguna manera interviene, llora, se goza durante toda la revelación. Así que esta condición en el Espíritu es una condición semejante a la que vivía el profeta Ezequiel, donde era llevado por el Espíritu de Babilonia a la ciudad de Jerusalén y de Jerusalén a la ciudad de Babilonia. En esta parte, su condición espiritual es necesaria que sea transformada a estas condiciones en el Espíritu, en la presencia y en la realidad de Dios, de una manera que Dios pueda traer toda la revelación. Quiero hacer un pequeño, no paréntesis, sí, pero hacer una aclaración. Toda la Biblia, toda, desde la primera hasta la última página, es una revelación singular, particular, especial del Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia, como lo va a hacer Juan mismo, participaron de una manera muy especial del trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. De esta forma confirmo que la situación de Juan en el Espíritu es exactamente la que Dios tiene que proveer, producir, para que el hombre pueda experimentar su revelación. Ok, otro detalle muy importante, dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el momento que llega a estar en esta condición espiritual, Juan se da cuenta que ha entrado a un día muy especial. Este día del Señor es un día del que habla toda la Escritura. Es el día en que Dios va a intervenir. No en la forma que lo hace ahora, sino de una manera determinante y como el juez de la tierra, y como Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento los gobernantes del mundo se disputan el gobierno de las naciones a través de los medios que se han propuesto para poder lograr gobernar las naciones a las cuales pertenecen. Se habla de que va a llegar el momento en que un hombre será propuesto para gobernar el mundo entero. ¿Puedes imaginar la situación o lo que va a representar un solo gobernante, un solo rey sobre la tierra, dictando todas las normas, todo lo que tiene que regir a los hombres? Bueno, la Biblia dice que esto va a ocurrir. Dios, en este momento, no interviene en la tierra conduciendo o gobernando al hombre, pero sí interviene buscando a los hombres para su salvación. Por eso la Escritura dice que estamos viviendo los días de compasión o de paciencia o de misericordia de Dios. En este momento Dios no está interviniendo para que se arreglen todas las cosas equivocadas que provocaron esta pandemia o todas las cosas equivocadas que se dicen acerca de ella o todo lo que te puedas imaginar. No, la Escritura dice que Dios está interviniendo en la vida de los hombres, buscándolos hombre por hombre para poder cambiar su vida. En este momento, Dios no está planeando reinar sobre el mundo, sino reinar en tu corazón. Este es el plan de Dios para nuestras vidas, que tú le permitas a Dios a entrar a tu corazón para cambiar tu vida. No hay nada que se le compare que vivir bajo el gobierno de Dios, que vivir bajo la dirección de Dios, bajo la guía de Dios. Juan Manuel, ¿Cristo va a venir a reinar a la tierra? Claro, lo leímos en los pasajes anteriores que comentamos de Apocalipsis, cuando es presentado como Señor de señores, Rey de reyes. Esto va a pasar, pero en este momento no está ocurriendo esto. Estamos viviendo el día
no solamente de la paciencia, de la compasión, de la misericordia de Dios hacia el hombre, sino estamos viviendo en los días donde el hombre hace, gobierna, deshace, destruye, construye, se considera dueño de este planeta. La Biblia habla de que esa estructura del hombre llegará a su fin. Y llegará en un momento donde la humanidad va a tomar la decisión de quitar o intentar quitar de forma definitiva a Dios de sus vidas. La Escritura menciona, especialmente el libro de Apocalipsis, que la humanidad, en el momento que acepte este gobierno universal de un solo individuo, va a tomar una decisión que tiene que ver con su eternidad. Es decir, va a aceptar que un hombre ocupe el lugar de Dios, que un hombre pueda dirigir el destino de todos los hombres, incluso sus creencias y todo lo que les pertenece. Esto es tremendo cuando pensamos en esto. Cuando la Biblia habla del gobierno de este hombre, es curioso que Dios en su infinita sabiduría habla de la estructura que lo va a identificar, que va a ser como el sello de la casa de este individuo, a quien la Biblia llama el anticristo, la bestia, pero que el mundo no va a ver de esta forma. Cuando la Biblia habla de lo que el mundo expresa acerca de este individuo, lo consideran el hombre más grande que ha podido pisar este mundo. Lo van a considerar único e incomparable. Este hombre tiene ciertas características e incluso tiene una estructura que define a su gobierno. Es una falsa trinidad. Es un gobierno político, donde él será su representante. Hay un líder religioso que gobernará sobre todas las religiones. Y hay un poder espiritual que se encuentra detrás de él, que se llama el diablo. El padre de la mentira. Esta falsa trinidad está expresada de forma sabia por Dios cuando dice que son 3 seises. Juan Manuel, ¿quiere decir que la marca de la bestia son 3 seises? Yo no puedo asegurarte si son 3 seises o 3 nueves. Lo único que te puedo asegurar es que cuando habla Dios de los 3 seises se refiere a esta falsa trinidad, a una expresión del hombre como el hombre nunca ha vivido. El hombre fue creado en el día sexto. Y el día del hombre es el 6º día. Desde el punto de vista de Dios, estamos viviendo el día del hombre. Si pudiéramos comparar la creación con aquella creación original del libro de Génesis, nos dice la Biblia que el hombre fue creado en el 6º día. Y el 7º día es el día en que Dios descansó de todas sus obras. Bueno, la Biblia nos dice que Dios está esperando que el hombre lo busque para que pueda descansar en el descanso de Dios, en el perdón de Dios, en la gracia de Dios, en la relación con Dios. Pero si el hombre se empecina en no ver más allá de sí mismo, el hombre va a caer en el engaño del orgullo, la mentira, la fantasía que solamente puede provocar la necedad que conduce las acciones absurdas y contradictorias de cada ser humano. Así que cuando la Escritura nos dice que Juan se encontraba en el día del Señor, es el momento en el que Dios revela que ha decidido juzgar todas las cosas. En esa revelación, Juan escucha la voz de Dios, pero es una voz potente, poderosa, como una gran trompeta, como el sonido de una cascada que ensordece a todos los que están viendo esa caída de agua. En ese momento, Juan, cuando escucha esta voz, se voltea y tiene una visión, tiene una perspectiva verdaderamente impresionante. Tengo que aclarar, ha comenzado el día del Señor en el sentido de la revelación, pero desde el punto de vista cronológico, Juan se encuentra en el presente del año 95.
Es decir, hay un presente. Dios se describe a sí mismo como el que era, como el que es y como el que será. Así que se presenta en su propio día, en el día donde ya se contempla el futuro e incluso se revela en Apocalipsis. Pero en esta revelación existe un presente. El presente que llama la atención de Juan y que le hace voltear para ver de dónde viene esa voz tan potente que es la voz de Dios. Cuando hablamos de la voz de Dios, la Biblia nos habla de diferentes momentos en que la voz de Dios se expresa. A veces se expresa de manera muy sencilla. No por eso deja de ser menos poderosa. Por ejemplo, cuando nos invitan a leer un versículo en el cual Dios está tratando de explicarnos nuestra necesidad de Él. Yo nunca voy a olvidar los momentos cuando invitado a aquella casa donde escuché el mensaje de la Biblia por primera vez. En ese momento la persona que hablaba conmigo y con un grupo de amigos que me acompañaban me daba a leer los versículos que me hacían ver mi necesidad de Cristo. Me hacían ver también mi situación delante de Dios. Me hacían ver lo que Cristo había hecho por mí. Me hacían ver la propuesta que Dios me hacía. Y me hacían ver el momento que me había tocado vivir. Dios acercándose a mi vida. ¿Cómo? A través de su palabra. Claro, en este momento que la revelación infinita de Dios, en donde Dios decide intervenir, en el que ya es su día, se abandona el día de la paciencia, el día de la compasión, el día de la misericordia, para que Dios actúe, juzgue, pueda enfrentar al hombre con todas sus acciones y empiece el gobierno de Dios, el cual ya nunca terminará. Dios reinará para siempre, pero aclaro, Dios no reina más que sobre aquellos hombres que le permiten transformar y gobernar sus vidas. Juan Manuel, ¿y qué pasa con los demás? La Escritura dice que los demás hombres, en lugar de verlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede gobernar sus vidas y regirla, lo tendrán que enfrentar como su juez. Un juez insobornable, un juez que además, como yo te comentaba hace unos momentos, en la cruz pagó por todo lo que tendrías que pagar en el infierno, pero destruyó en la cruz del Calvario toda la estructura equivocada que gobierna nuestras vidas de manera natural. Si tú rechazas lo que Cristo hizo por ti, es decir, que Dios te otorgue el perdón de lo que hiciste mal y que Dios le ponga fin a la estructura corrompida de tu vida, la Biblia dice que tendrás que vivir con esta estructura corrompida para siempre. Solamente que a diferencia de este tiempo de paciencia, de compasión y misericordia, donde Dios te busca y te invita al arrepentimiento, la Escritura dice que en la eternidad tendrás que pagar en un lugar de castigo lo que hiciste y desgraciadamente lo que eres, que se seguirá manifestando de manera permanente y eterna. Vivir con tu propia corrupción, con tu propia maldad, con tus propias áreas equivocadas de las cuales solemos intentar escapar y huir de nuestras vidas. No vayas a tomar la decisión equivocada de posponer tu decisión, de aceptar tu perdón y salvación si esta noche tienes la oportunidad. El infierno es real. Juan Manuel, ¿cómo es que lo sabes? No, yo nunca he estado en el infierno, aunque viví 21 años una vida que parecía un infierno. Nunca he estado en el infierno, pero el día que invité a Cristo a vivir a mi corazón, que lo hice a través de un acto de fe, sin ver absolutamente nada, solamente escuchando su palabra de Dios, experimenté el milagro que jamás me imaginé que podía vivir. Descubrirme transformado, hecho una nueva creación y darme cuenta que el que murió en la cruz y pagó por mis pecados estaba vivo y ahora estaba morando en mi corazón.
Y si Él había logrado el perdón de mis pecados, se había levantado de los muertos, es porque el infierno es una realidad absoluta. Por esta causa, Dios busca a los hombres a través de su palabra y, como te decía, lo hace de una manera simple. Escuchamos la voz de Dios de la manera más sencilla, en una letra impresa, en un testimonio de alguien que nos los comparte, en un video que puede pasar a través de todos los medios que nos permiten ver videos, imágenes, a través del medio que tú puedas utilizar. La voz de Dios viene a nuestras vidas. Pero en el día del Señor, cuando Dios anuncia el juicio, la voz de Dios adquiere una fuerza y una vitalidad que simplemente era ensordecedora. Ahora, aclaro, aunque hoy tú puedes escucharla a través de una sencilla plática, no por eso es menos poderosa. Si esta noche invitas a Cristo a vivir a tu corazón, tu vida se transformará a través del poder de Dios. Y lo que nunca te imaginaste, que podía ser derrotado, tu debilidad, tus vicios, tus estructuras equivocadas, la realidad de Dios manifestada a través de su palabra te dará la victoria que nunca imaginaste. Así que Juan voltea y ve una escena que sencillamente va a ser tan fuerte que Juan se va a desmayar, pero no nos adelantemos. Porque Juan ve una escena que nos empieza a describir. Desde luego que tenemos que ver su aspecto natural. Juan está sorprendido, verdaderamente no sabe ni qué decir. Pero, por otra parte, está en el Espíritu y puede ir narrando lo que Dios le va guiando que comparta con nosotros. Y así dice el versículo 11, la voz que yo escuchaba que decía: yo soy el Alfa y la Omega. En el versículo que nosotros leímos, en el versículo 8, estos elementos utilizó Dios Padre para describirse a sí mismo. Y en este instante, en el versículo 11, Jesús utiliza los mismos elementos para describirse a sí mismo. Dios Padre y Dios Hijo son lo mismo, son lo mismo. Y Dios Espíritu son lo mismo. Y los tres son Dios. Así que en este instante Jesús se describe como el principio y el fin. Quiero que te pongas a pensar por un momento qué es esto de ser el Alfa y la Omega. Principio y fin. Antes de que nada existiera, ahí estaba. Dice la Escritura, todas las cosas por Él fueron creadas por Jesucristo. Cuando fuimos creados, Dios sabía lo que iba a pasar al final. No solamente es el Alfa. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la Omega es la última. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y particularmente el libro de Apocalipsis. A un mundo cuya lengua universal, el inglés de aquel tiempo, era el griego, Dios difundió la palabra en un idioma que la mayoría de los hombres podían entender en aquel momento. Hoy hace lo mismo. Hoy la palabra de Dios se divulga en todas las lenguas que se necesitan escuchar para que los hombres tengan la misma oportunidad de escuchar las palabras que transforman y que salvan. Así que Juan se presenta como el principio, Jesús se presenta como el principio y el fin. En ese momento, cuando pensamos que Él estaba al final, la pregunta es, ¿Él sabía lo que iba a ocurrir? Sí. ¿Sabía lo que el hombre iba a hacer? Sí. ¿Sabía lo que esto representaba? Sí. ¿Y por qué tomó la decisión de crearnos? Esta pregunta surge de una mente natural, como la mía, que se cuestiona muchas cosas sin dudar del amor de Dios. Ahora lo creo. Pero de todas maneras, me hago la misma pregunta, no quizás tan inquisitoria como tantas personas se la pueden hacer. Pero la Biblia contesta esta pregunta de forma absoluta. Dios te ama de tal forma que, sabiendo lo que iba a representar tu creación y la mía, aceptó que se llevara a cabo sin importar el costo de su rescate,
Sabía que se iba a perder. Y momentos después de su creación, la creación misma se perdió y se despeñó. Pero en su rescate, por amor a nosotros, Él decidió pagar el precio para ir al rescate del hombre. Un rescate que no sepa Dios en qué planeta ni en qué galaxia vivimos. No te confundas. El rescate de nuestra alma es moral. El rescate de nuestro ser es eterno. El rescate de toda la estructura del hombre es un rescate para arrancarlo de su soledad, de la maldad en la que se desenvuelve, del gobierno tirano que ejerce el diablo sobre todos los hombres, para poder llevarlo a la relación con Dios. Es de lo que estamos hablando. Así que cuando tú volteas a la cruz del Calvario, la expresión infinita del amor de Dios se manifiesta y en ese instante no hay duda. Dios nos amó de tal manera que entregó a su propio Hijo. Así que el que nos creó, el que nos diseñó, el que vio nuestro embrión, nos está esperando al final para finalmente llevarnos al proyecto que Él trazó una vez rescatada la humanidad. Es curioso, cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, te encuentras en el final de la revelación, te vas al principio en el libro de Génesis y descubres que cuando el hombre pecó, Dios cerró el acceso al árbol de la vida. Cuando vas al final en el libro de Apocalipsis, descubres que el acceso al libro de la vida, aunque es parte, al árbol de la vida, Dios lo ha abierto de par en par, gratuitamente, para que los hombres tengamos la oportunidad de comer del árbol de la vida. ¿Qué es esto de comer del árbol de la vida? Se llama Jesús, la vida eterna. Él es la vida, la resurrección, el camino, la verdad, el principio, el fin. Él es todo, absolutamente todo. Así que en este instante estamos viviendo el presente que le tocó vivir a Juan. Es un presente que se prolonga a través de los siglos y que llega hasta el día en que Él decida que pasemos del día de la misericordia al día del Señor, o el día del juicio, o el día de la ira de Jehová, como se menciona en algunos pasajes. En esta parte, tú y yo estamos en el presente que Juan contempla. Y cuando voltea, la imagen es tremenda. Está dividida en dos aspectos, aunque es una misma escena. Pero digamos que Dios, como un camarógrafo experto, siempre hace las tomas que Él quiere recalcar en esta revelación. En esta ocasión, la toma contempla una visión nocturna. Es una noche. Hay una serie de candelabros, 7 candelabros, y hay unas estrellas en las manos de la persona que está hablando. Esa es la manera como Dios enfoca una de sus cámaras. Y el otro aspecto se enfoca sobre la persona misma. ¿Quién es la persona? Es nuestro Señor Jesucristo, pero muy diferente a como Juan lo vio aquella noche que se recostó sobre su hombro en la última cena, o como cuando lo vio resucitado. En este momento lo ve manifestado como Dios, como sacerdote, como juez, como aquel que tiene una relación con el hombre que le ha entregado su vida, y con el hombre a quien Dios está buscando. No sabes lo maravilloso que es ver el presente de Dios, que se llama la iglesia. En el momento que está siendo redactado el libro de Apocalipsis, estamos en el año 95. Se está terminando la revelación. Hoy la tenemos terminada en nuestras manos. Ahora nos toca a nosotros no vivir su confección, pero sí vivir todo lo que Dios se propuso enseñarnos a través de su palabra, a través de esta revelación. Ahora somos invitados a escudriñar las Escrituras y a obtener a través de ellas la luz, la dirección, el consuelo, el alimento espiritual, la paz y todo lo que Dios provee a través de su palabra. De esta forma, en ese momento cuando Juan está llevando a cabo está viviendo esta revelación y Dios lo llama a escribir,
Está hablando de un presente que traspasará los siglos y las siguientes generaciones, hasta que Dios decida que la iglesia permanezca en la tierra. ¿Qué hace la iglesia aquí en la tierra? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué hace la iglesia aquí en la tierra? Bueno, te tengo que decir algo que pasó en la última cena. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo que tenía un plan mucho más amplio que el que ellos habían podido experimentar durante los 3 años que caminaron con Él. Les dijo que había un plan maravilloso que incluía varias cosas. La primera, que Él se iba a ir físicamente, como lo habían conocido, iba a ir a la cruz del Calvario, pagaría por nuestros pecados y subiría a la diestra del Padre. Pero esa misma noche les dijo que nos convenía que Él se fuera, porque cambiaría la estructura de la relación entre Él y nosotros. De estar al lado de los discípulos, les dijo, en lugar de estar con ustedes, voy a morar en ustedes. Vendré y haré morada en ustedes, y lo haré a través de mi palabra. La palabra de Dios es la estructura que Dios utiliza para transformar nuestras vidas. Primero enseñarnos cómo invitar a Cristo al corazón y aceptarlo, y después, a través de su palabra, hacerla una realidad. No solamente cambiando nuestras vidas, se convierte nuestro cuerpo, nuestro ser, en la morada de Dios, pero esto lo hace a través de su Espíritu. Hacía yo la pregunta, el planteamiento, ¿qué hace la iglesia en la tierra? ¿Cuándo ocurrió este momento de transición? Bueno, dice la Escritura que Jesús estuvo vivo manifestándose por espacio de 40 días. Le dijo a los discípulos que esperaran su manifestación en Jerusalén. Y finalmente, 50 días después de su muerte, ahí en la cruz, el día de Pentecostés, nuestro Señor Jesucristo vino a morar en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo, de tal forma que a partir de ese momento la gente empezó a ver la realidad de Dios, la realidad de Cristo a través de las vidas de aquellas personas que por la fe le habían invitado a vivir, a transformar sus vidas, habían creído que Él era el Mesías, que Él había pagado por sus pecados, y a través del Espíritu Santo fueron hechos las personas que Dios planeó. Todos esos testigos de la resurrección murieron, pero en el ínter se fue desarrollando lo que se llama el testimonio de Jesucristo, la revelación de su palabra. Y es a través de su palabra, a través de la presencia de los creyentes en esta tierra, como la realidad de Cristo se manifiesta al mundo. ¿Te das cuenta, tú que has creído, la gran responsabilidad que tenemos? ¿Te das cuenta lo absurdo de todas nuestras actitudes necias, egoístas y orgullosas que a veces no solamente opacan el testimonio de Jesús, sino muchas veces lo destruyen? ¿Te das cuenta de este privilegio de manifestar a Cristo con todas las personas que nos rodean? ¿Qué privilegio tenemos de convivir primeramente con la persona que nos habla de Cristo? Y segundo, a través de la conversión, convertirte no solamente en una nueva creación, sino en un vocero, en una verdadera manifestación de Él. Así que hoy Cristo, la iglesia, está en el mundo para manifestar la realidad de Dios en este planeta. Por favor, abre los ojos a lo que nos ha tocado vivir. Si ya volviste a nacer, quiero compartirte un dato que escuché el día de ayer, que es verdaderamente dramático, esa es la palabra. En Italia han subido, según la región, entre el 60 y 70% los suicidios entre los jóvenes de 14 a 18 años.
¿Puedes creer esto? ¿Qué le pasó? ¿Qué ha sucedido? Bueno, este es el efecto de esta crisis que afecta a todo el mundo. La juventud. ¿Qué está pensando la juventud? ¿Qué estamos haciendo los adultos? Los que tienen autoridad y los que simplemente no pueden o no podemos hacer absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué panorama les estamos planteando? Cuando escuchamos los planteamientos hacia el futuro, esta pandemia parece más una pesadilla que una oportunidad para madurar en la humanidad. Puedo entender, no justificar, pero puedo entender a una humanidad y más a una juventud que de repente ve cancelados sus proyectos, a veces de manera global, como está pasando en este instante, a veces de manera particular. Juan Manuel, ¿alguna vez pensaste como joven quitarte la vida? Lo pensé varias veces. Alguna vez estuve cerca de intentar hacerlo. Mi vida era un fracaso, un desastre. Me iba hundiendo en conductas cada vez más equivocadas. Experimenté una noche una frustración que no te puedo describir, no puedo entrar en detalles. Pero esa noche pensé que quizás la mejor solución era terminar con mi vida. Le doy gracias a Dios que en esa paciencia, en esa compasión y en esa misericordia no me permitió partir de esta vida a la otra sin tener la oportunidad de escuchar que Él me amaba, que Él podía cambiar todo, que Él podía traer futuro a mi vida, que Él podía hacer de mí una nueva creación y además terminar con mi soledad. Aquella noche que pensé de forma tan equivocada en atentar contra mi propia vida, te voy a decir que era lo peor de aquella noche, la soledad. El encontrarme completamente solo ante la frustración y no saber qué hacer, ni cómo enfrentar todas estas emociones que como un remolino me llevaban de un pensamiento hacia otro. Puedo entender, pero no justificar. Quiero que te pongas a pensar en lo que está pasando tú como creyente ante este mundo. Cuando tú y yo tenemos la respuesta, tenemos la solución, tenemos las herramientas de la verdad de Dios, por favor, como creyente, ya no esperes más para empezar a orar por un avivamiento en tu vida. En este momento te invito a doblar tus rodillas, a buscar a Dios con todo tu corazón y a decirle que te llene y a decirle que use tu vida como Él quiera. El mundo se ha estado despedazando, pero en este momento me recuerda a las Torres Gemelas. Un mundo que se derrumba y no sabemos qué es lo que va a pasar. Juan Manuel, ¿no tienes esperanza en el hombre? Bueno, la verdad te tengo que ser honesto, he leído la Biblia varias veces y la Biblia me dice que cuando el hombre toma el control y lo va a tomar completamente, ¿sabes a dónde va a llevar a la humanidad? A la peor catástrofe de su historia. Este gobernante, este líder político que se va a levantar como la esperanza de una humanidad completamente golpeada por las circunstancias, ¿a dónde va a conducir al hombre? Al único lugar donde los hombres conducen a los demás, al precipicio. El hombre no tiene la capacidad para resolver sus propios problemas y menos para conducir los pasos de los demás hombres. Juan Manuel, ¿y por qué es que el hombre gobierna al hombre? Bueno, quiero decirte que la humanidad ha echado a Dios de sus vidas en singulares ocasiones en la Escritura. Una de ellas es cuando viene el diluvio, el hombre le dice a Dios que ya no quiere a Dios en su vida. Y entonces Dios no tiene otra alternativa que dejar el gobierno del hombre en manos del hombre. ¿Y cuál es la historia del hombre? La tragedia de la historia.
que hoy no ha cambiado para nada. Así que te invito como creyente a que nosotros vivamos en esta maravillosa realidad, la iglesia. Desde luego, en este momento, las iglesias a las que Dios se dirige son las iglesias de aquel comienzo del cristianismo que se encontraban en Asia Menor, ¿sí? Y que además en la escena que Juan está observando, Dios proyecta lo que quiere que entendamos acerca de la influencia de la iglesia, de la presencia de la iglesia, del trabajo de la iglesia y de la realidad de la iglesia. Ok, ¿en dónde se encuentra la iglesia? Dice, voy a leer, me voy a ir saltando algunos versículos porque voy a regresar a leerlos la próxima semana, pero dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús. Dice, leo hasta el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Tú te preguntarás, Juan Manuel, no entiendo nada. El versículo 20 describe esta escena de la iglesia y la explica. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablando Jesús, te está compartiendo lo que significan. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Desde luego que todo el libro está escrito de una manera que es claro que no solamente el mensaje va dirigido a estas 7 iglesias. No, estas 7 iglesias describen de manera que lo podamos ver, lo podamos palpar, la realidad del cuerpo de Cristo en un lugar, en una región, como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve? Como una oscuridad, como la noche en la que vive la humanidad. La noche representa tinieblas, la noche representa oscuridad, la noche suele ser el momento donde los hombres acostumbran portarse peor. No quiero decir que es el único momento en que lo hacen, pero la noche representa tinieblas y oscuridad. En esas tinieblas y en esta oscuridad, la Escritura dice que Dios no ha abandonado a este mundo en tinieblas, lo ha dejado a su propia suerte, sino que ahí hay un cuerpo espiritual, hay una estructura que manifiesta la realidad de Cristo, que son todos los hombres que hemos vuelto a nacer. Pero además tenemos presencia que Dios describe de manera local, de manera que podemos ubicar. Podemos hablar de una iglesia o de un conjunto de creyentes. No me refiero a un edificio, sino a todas las personas que por la fe, por la salvación se van relacionando entre sí y van estableciendo vínculos que van formando lo que la Biblia llama la iglesia de carácter local. Vamos a ver 7 iglesias, se describen las 7 iglesias en el versículo 11. Me decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a ver el presente de estas iglesias, que de alguna manera nos da enormes lecciones para el presente del presente de las iglesias, en donde Dios nos da las enseñanzas, los avisos, las promesas, los peligros, los errores, nos invita a las correcciones, a todo lo que tenemos que entender como esa estructura donde Cristo mora y donde Cristo trabaja. Después habla de los ángeles. Los mensajeros, la palabra ángel quiere decir mensajero. Esta noche, yo soy su ángel. Desde luego, quiero que me entiendan y no me vayan a confundir. Si eres un creyente, hay un ángel que guarda tu vida o posiblemente más. Pero siempre hay ángeles alrededor
de todas las personas que han vuelto a nacer, ángeles que nos guardan. Pero cuando la Biblia habla de los hombres como un ángel, no se refiere a esos seres extraordinariamente poderosos y con todos estos atributos que describe la Escritura, sino se describe la función que llevamos a cabo, el mensajero, aquel en el que Dios pone las palabras con las que quiere edificar, formar y llevar a la madurez a los demás creyentes. Este es el plan de Dios. Así que hay algo maravilloso para todos los que estamos llevando este mensaje en la forma como lo estemos haciendo. Al final de cuentas, cuando hablamos de Jesús, lo que tenemos que tener presente es que estamos compartiendo un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna con las personas que tenemos la oportunidad de tratar. Es la manera como Cristo se hace visible a través de estos testimonios transformados. Pero lo más hermoso no solamente es que manifestamos la realidad de Cristo, lo más hermoso es que estamos en sus manos, guiándonos, guardándonos, conduciendo nuestras vidas, aligerando nuestras manos para que puedan pasar con sabiduría las páginas de la Biblia y mostrar el texto que puede aclarar la duda, que puede llevar a la persona al momento de entregarle por completo su vida a Jesucristo. ¡Qué privilegio! No solamente haber vuelto a nacer, caminar hacia el cielo y ser parte de esta estructura donde Cristo se manifiesta, sino tener la oportunidad de proclamar este mensaje que trae esperanza, que trae dirección, que sobre todo trae la realidad de Dios a la vida de las personas. Por esta razón, todos los que por la gracia hemos aprendido a compartir el mensaje, no lo aprendimos como una cuestión de orgullo de entender más. Lo compartimos por una profunda necesidad. Cuando yo llegaba con mis amigos, con mi familia, con las personas que tenía oportunidad de decirles lo que me estaba pasando, la parte que más me frustraba es no tener los elementos que tuvo aquella persona que me enseñó los versículos de la Biblia. Me acuerdo cuando yo le decía a mis seres queridos, les decía, soy una nueva persona. Entonces me veían raro, extraño, no sabían qué decirme, me veían, pensaban que a lo mejor alguna droga me estaba afectando. Y me acuerdo muy bien que yo les decía, no te lo puedo explicar, solamente quiero decirte que ayer hice algo que dice la Biblia y veme, soy otra persona. Era difícil que me comprendieran en ese momento. La verdad pensé que esto y que todos iban a decirme, ¿cómo le hiciste?, etcétera. Pero a partir de ese momento me empecé a dar cuenta que yo tenía que tener las herramientas para poder ser un buen mensajero. Y descubrí que el mensaje se encuentra en la Escritura, a través de todas sus páginas. Dios se presenta con su brazo extendido, llamando a los hombres a la salvación. De hecho, así dice un versículo: no está corto mi brazo para salvar. No nos debemos engañar. No es un problema de Dios la salvación de los hombres, sino nuestra necedad. Dice la Escritura, no está corto mi brazo para salvar, sino que vuestros pecados han construido una división entre ustedes y yo, y han hecho que yo aleje mi rostro. Es decir, si el hombre decide mantenerse en su comportamiento equivocado, tengo que decirte que el brazo de Dios poderoso no puede hacer nada por ti, porque vas a establecer una relación con Dios. No es a fuerzas, pero sí tienes que hacerlo por temor a lo que sin duda alguna viene en el futuro. Juan Manuel, ¿se puede recibir a Cristo por miedo al infierno? Claro, Dios exactamente vino para avisarte que hay un peligro eterno
Y por esta causa, cuando un hombre tiene la oportunidad de de escuchar la palabra de Dios, es que su brazo se está acercando. ¿Hasta dónde puede llegar? Dice que hasta la puerta del corazón, la cerradura. La puerta aquella cerradura que tenemos en el corazón los seres humanos, se abre desde adentro. Cristo te busca, Cristo promueve todo para que escuches, pero tú tienes que tomar la decisión. Dice este versículo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Sin duda alguna Dios tiene el poder para darle una patada a la puerta de tu vida, pero no puede entrar de esta forma. Para poder entrar a tu vida, tú se lo tienes que pedir. Y tienes que pedir lo que tienes que pedir. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas el perdón de tus pecados. Tu conciencia te molesta sin cesar por lo que has hecho mal. Lo necesitas por encima de cualquier cosa. Perdón. Si le quieres abrir la puerta, le tienes que pedir que te perdone. Quiero decirte que no te está llamando a juicio. Te está llamando para otorgarte el perdón que Él logró por tus pecados en la cruz. Así que al tocar a la puerta, no es para condenarte por lo que le vas a confesar, sino es para otorgarte el perdón que te va a salvar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué más tienes que pedir? Le tienes que pedir que entre a cambiar lo que eres. No puedes ir al cielo como eres. Necesitas ser transformado. Como eres, al único lugar a donde puedes ir es al infierno. Y no te lo digo como un insulto. Necesitas volver a nacer. Pídele lo que necesitas, lo que necesita tu ser, que te perdone, que haga de ti una nueva persona, pero hay algo más hermoso. No te va a otorgar el perdón, ni va a cambiar tu vida para que continúes solo con un nuevo corazón y con una vida perdonada. No, quiere entrar a tu vida. Cuando te crió, cuando te diseñó para poder compartir contigo el amor que Él te tuvo expresado sin límite en la cruz. Ahora solamente te pide que lo aceptes y que lo invites a vivir a tu vida. Tú imagínate de lo que estamos hablando. Dios tocando a la puerta del corazón del hombre, rogando al ser humano que lo deje entrar. Os rogamos en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios, dice un versículo. Si aceptas que entre a vivir a tu corazón, cambiará todo lo que eres. Hará de ti una nueva persona y te acompañará para siempre. Entrégale tu vida para que Él la conduzca para siempre. Hablando de esto, es imposible no citar todo lo que acabo de mencionar sin tener la oportunidad de invitarte a recibir a Cristo en el corazón. Quiero terminar orando contigo que a la luz de lo que has escuchado, quieres volver a nacer, quieres salvarte. Si quieres orar para invitar a Cristo a tu corazón, está claro lo que tienes que hacer. Si me permites, déjame guiarte en esta oración. Aunque Él va a escuchar tus palabras, déjame conducirte y de alguna manera resumir en esta oración lo que tú le tienes que pedir a Él. Pídele, de acuerdo a estas palabras, perdón por tus pecados, pídele que aceptas lo que Él hizo por ti en la cruz, pídele que cambie tu vida y que entre a transformarte. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios para que tú lo puedas invitar a vivir a tu corazón. Repite conmigo esto. Señor, gracias. Gracias por abrir esta pequeña ventana que me permite entender
la grandeza de lo que tú hiciste. Gracias por haber venido a esta tierra y haber aceptado el ser juzgado por mis pecados y recibir el castigo que yo hubiera tenido que experimentar en el infierno. Gracias, porque de esta manera entiendo que lograste mi perdón, el cual en este momento te pido. Perdóname de todo lo que he hecho mal en mi vida y acepto la salvación que tú lograste para mí. Y ahora, Jesús, quiero que entres a vivir a mi vida. Entra a mi corazón. Cambia todo lo que yo soy. Haz de mí una nueva persona, capaz de seguirte y obedecerte. Y a partir de este momento, te pido que tú seas mi Señor para siempre. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad. Si estás ahí y acabas de invitar a Cristo a tu corazón, es porque algún mensajero, el ángel humano que Dios utiliza para compartirnos el mensaje, te brindó esta oportunidad. Y a todos los que han vuelto a nacer y que han decidido acompañarnos esta noche, te invito a que seas el mensajero de este tiempo tan especial que Dios nos llamó a vivir. Nos vemos para continuar con este presente. Desde luego, entenderemos más detalles sobre las 7 iglesias y sobre las cientos, millones de iglesias, conjuntos de creyentes, de personas que hay en este momento presentes en el mundo. Que Dios los bendiga.